Buenas tardes. ¿Me escuchan bien o no? Sí, profe. Ya. Ya. Vamos a comenzar. Em, lo primero, nosotros tenemos que hacer un control del 10%, ¿ya? Algunas secciones lo están haciendo esta semana. Nosotros lo vamos a hacer la próxima semana, el martes, ¿ya? El martes de la próxima semana estaríamos haciendo ese control del 10%. El control anterior fue un control corto, ¿cierto? Que es acumulativo con tareas, con trabajo y esos controles pequeños, ¿cierto? A diferencia del que vamos a hacer la próxima semana, que el próximo martes, en que ese sí pondera un 10%. La prueba, la prueba es la semana del 26 de mayo, creo ¿ya? Que es la semana después del 21, ¿ya? Y nos correspondería el día martes, me parece que es. Ese día vamos a tomar la prueba. ¿Alguna pregunta, alguna duda o algún comentario? La materia del control es hasta lo que va a pasar el jueves de la próxima semana. ¿Para la prueba o para el control? Para el control. No, a ver, el próximo martes, Ujú. el próximo martes tendríamos que estar haciendo el control. Próximo martes. Ah, ya, ya, ya. ¿Ya? Entonces, la materia ya la vamos a recortar hoy día, que igual les tengo que comentar la materia de la prueba, ¿ya? Así que eso también lo tengo que definir ahí. Igual se los voy a enviar por un correo. Pero en el control es más o menos, se considera algo similar a lo que es la prueba, ¿ya? O sea, en términos de materia, se debe considerar algo más o menos parecido. Ah, ok. ¿Ya? Ya, pues. Ok, ¿alguna otra pregunta? Profe, ¿Sí? ¿los archivos que subió a Reco hay que entregárselo o qué? Ah, ya. No, lo que pasa es que voy a adoptar la siguiente modalidad de trabajo también, que es, yo voy digamos, a dejarles trabajo personal para que desarrollen ustedes durante las clases también. Ahora, en esta oportunidad no, en el caso de ustedes no, digamos, no, el trabajo personal no lo puedo hacer con ustedes todavía porque probablemente la clase que utilice ahora voy a utilizar todo para explicar lo que está en la pantalla, que son distribuciones muestrales, ¿ya? Pero para efectos digamos, de trabajo personal, sería ya pensado en la próxima clase. Entonces ustedes tendrían el material para la próxima clase como trabajo personal. Entonces, ¿cuál es la idea de ese trabajo personal? Si ustedes revisaron los archivos, son dos. Uno, en donde están las presentaciones de las distribuciones de probabilidad, ¿ya? Parte la primera con la distribución de tipo Bernoulli, que en el fondo es una introducción a la binomial. Algo yo les mencioné en las primeras clases. Y está la binomial, está la Poisson, ¿cierto? Después viene la exponencial y la normal. Eso está resumido en ese apunte. Y al tiro, Giancarlo, ¿ah? En ese apunte está resumido. Y posteriormente se agrega, ¿cierto? Se agrega ¿cómo se llama? Una guía de trabajo donde están contempladas estas distribuciones. Entonces son ejercicios relacionados con las distribuciones. Esa es más o menos la idea. Ya, Giancarlo. Profe, todavía no ve los correos. Eh,
Perdón, ¿no veo los correos? ¿Dice? Si los ha visto. Sí, sí, pero ¿a qué? ¿De qué estamos hablando? ¿Del control? Sí, del control que hicimos. Ya, no o sea, rescaté toda la información, así que tengo todas las notas y lo que voy a ir viendo ahora es corroborando los controles con las preguntas que le salieron, porque eh, cada uno de ustedes, ¿cierto? Me envió un correo de acuerdo a lo que pensaba, a lo que creía. Entonces yo lo que tengo que hacer es uno a uno, los tengo que ir viendo en Reco y voy viendo qué preguntas les salieron y cuáles fueron sus respuestas. Porque no a todos les salieron las mismas preguntas. Entonces eso lo voy a ir viendo, pero tengo que verlo uno a uno. Por lo menos ya tengo la información principal, que son todas las notas, ya tengo ese archivo. Entonces ahora lo que voy a empezar a mirar son los correos. Ahora, yo he mirado algunos correos, pero no sé a qué te refieres con los correos que ustedes mandaron ese mismo día, discrepando o de alguna forma diciendo que según ustedes no estaba la alternativa. A esos correos se refiere Giancarlo, ¿no? Claro, y con algunas preguntas de ciertas preguntas, como por ejemplo la de que había puesto K y nadie sabía cuál era la relación de K con los grados de libertad. Ya. Ya, como le digo, eso lo voy a ver, ¿ya? Ahora, el porcentaje de este control es mínimo, ¿ah? O sea, yo creo que voy a hacer, no sé, dos o tres más durante el semestre y eso va a significar un 10%. O sea, estamos hablando casi un 3%, un 2% de la nota, ¿eh? Eso es lo que vale el control. Pero de todas maneras, como le digo, eso está presente y probablemente en la sesión del día jueves, cuando ustedes estén trabajando, yo voy a estar revisando eso y les voy consultando. Ya, gracias, profe. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces vamos a comenzar a trabajar con lo que se denominan distribuciones muestrales. Cuando uno habla de distribuciones muestrales, lo que inmediatamente se debe imaginar que es lo correcto, digamos, es que estamos hablando de muestras, ¿cierto? Estamos hablando de muestras. Entonces, cuando hablamos de muestras, eh, lo que tenemos que tomar en cuenta es que nosotros tenemos tres parámetros que son los fundamentales o de alguna forma los principales que queremos conocer a través de información que nos entrega la muestra. ¿Cuáles son los parámetros? Los parámetros son la media, la varianza y la proporción. Esos son los tres principales. O sea, existen otros, ¿ya? Pero los principales son esos tres. Entonces, la idea es que nosotros de alguna forma entendamos cuál es la relación que hay con esos parámetros o, digamos, esos elementos que son desconocidos, por lo general son desconocidos, cómo se relacionan con los estadígrafos o lo que son los elementos muestrales. Por ejemplo, la media muestral, la varianza muestral y la proporción muestral, ¿ya? Entonces eso es lo que hay que ver ahí y cuál sería en términos de la relación por un lado y cuál sería la distribución, que ya vamos a hablar de eso enseguida. Mira. Entonces ahora lo que voy a hacer, voy a presentar la pizarra, ¿ya? Les voy a mostrar en la pizarra más o menos la idea general de lo que significa esto de la distribución muestral de estos elementos. Entonces cuando uno está trabajando, ¿cierto?, con estadística, ojo que aquí toda la estadística que nosotros estamos trabajando hace la diferencia entre lo que es población y lo que es muestra, y eso se mantiene y se va a mantener. ¿Ya? Eso es algo que es algo vital en términos del estudio en inferencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entender aquí? La idea básica, ¿cierto? La idea básica es la siguiente. Cuando uno, digamos, está estudiando inferencia, lo que tiene es más o menos
Bueno, voy a suponer que este conjunto que voy a anotar por aquí, este conjunto, esto es una población. Ya, entiéndase población, el objeto de nuestro estudio, ¿ya? Entonces, dentro de esta población, yo les decía que vamos a tener tres elementos que son los elementos que habitualmente los caracterizan a la población. Entonces, por un lado está la media. La media. Por otro lado está la varianza. Y la proporción. Ya. La media, nada que decir. O sea, nosotros hemos estudiado la media, digamos, muestral, lo mismo la varianza. La proporción a lo mejor puede confundir, pero en el fondo la proporción tiene que ver con el porcentaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno pregunta qué porcentaje, qué proporción, ¿no? Uno puede establecerlo de esa forma, como qué porcentaje, qué proporción de los alumnos de la universidad hace deporte. Entonces, esa es la pregunta asociada a la proporción, ¿ya? A la proporción. Entonces, acá voy a poner, los elementos son mu, ¿cierto? Media poblacional, o de la población. Sigma cuadrado es la varianza poblacional. Y P, esa P tiene que ser una P mayúscula, se tiene que diferenciar. Entonces es una P mayúscula. Proporción. También poblacional, ¿ya? Entonces, esos tres elementos, insisto, pueden haber más, pero esos son los tres principales que nosotros tenemos que estudiar. Entonces, esos tres elementos yo los podría, digamos, le podría conocer su valor si hago una estimación, ¿ya? Nosotros vimos que en la parte de estimadores vimos dos métodos para hacer estimación a través de los estimadores, ¿cierto? Bueno, obtener primero el estimador y después hacer la estimación. Entonces, lo que están allí son parámetros y también se pueden obtener estimadores o estimaciones de esos parámetros. Entonces, aquí lo que interesa son los valores. Entonces, de aquí, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace la estadística? Lo que saca son muestras. Entonces, puede sacar una pequeña parte de esto y esto podría ser la muestra 1. Después saca otra pequeña parte, ¿cierto? Y esta puede ser una muestra 2. Y así puedo continuar sacando muestras, ¿ya? Y podría obtener, por ejemplo, una muestra su n o sub k. Ya pongámosle su n. Entonces aquí yo lo que tengo son n muestras de un cierto tamaño, ¿ya? Cuando yo les comentaba esto de las muestras, les decía, por ejemplo, cuando uno quiere, no sé, agrupar los alumnos de un curso. Entonces puede, no sé, por ejemplo, tiene 40 alumnos y quiere formar muestras de 5 alumnos, ¿no? Entonces ese es un problema que también es importante que usted lo relacione, ¿ya? Que es el n grande, serían 40, y el tamaño de la muestra, que eso uno lo podría definir, se podrían ser de 5, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cuántas muestras obtengo con eso? Entonces, como pregunta, podría plantearlo así. ¿Cuántas muestras de tamaño 5
puedo formar? ¿Ya? Entonces, ¿cuántas muestras de tamaño 5 puedo formar, ¿cierto? Con un grupo de 40. Entonces, bueno, a lo mejor alguno de ustedes ya sabe eso, ¿no? Es 658.008. Claro, que son las combinaciones, ¿cierto? Que son las combinaciones de 40 sobre 5, que es un número bastante grande este. ¿Ya? Bueno, no importa ahora obtenerlo, pero es un número bastante grande. Entonces, esa es la idea de estas muestras, en el fondo sacar de una población, ¿cierto? Sacar pequeñas partes de un determinado tamaño. ¿Ya? Esa es la idea base. ¿Ya? Entonces ahora yo me voy a, ya con este ejemplo por lo menos me entienden lo que quiero decir con esto, ¿cierto? ¿Se entiende eso? Entonces, ¿se siente la idea de muestra? Sí, profe. Ya. Entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, miren. Cuando uno saca una muestra, ¿cierto? Puede calcular en cada una de las muestras, puede hacer el siguiente cálculo. Bueno, acá no tengo valores, pero se debe entender que si tuviera los valores lo podría hacer. ¿No? Por ejemplo, aquí, de aquí adentro, yo podría, voy a hacer rayas hacia afuera nada porque para que no quede tan sucio adentro, ¿no? ¿No? Por ejemplo, de aquí puedo sacar yo la media. También de esta misma puedo sacar la varianza. Y puedo sacar la proporción. Entonces, pero la varianza es ese cuadrado. Ahí. Entonces esto va a ser la media de la población 1, o sea, la muestra 1, la varianza de la muestra 1, la varianza, perdón, la proporción de la muestra 1. De acá hago lo mismo, ¿cierto? Saco la media, pero ahora de la muestra 2, saco la varianza de la muestra 2 y saco la proporción de la muestra 2. Y así sucesivamente. Entonces aquí será la media de la muestra n, ¿cierto? Aquí será la varianza de la muestra n y acá la proporción de la muestra n. ¿Ya? Todos estos números, todos estos son números, ¿ya? Todos estos son números. O sea, si yo tuviera los datos, podría calcular la media 1, la varianza 1 y la proporción 1. ¿Ya? Entonces ahora lo voy a poner con un ejemplo. ¿Ya? Entonces ahora pongo un ejemplo para explicar esta idea. Entonces, este ejemplo, ¿ya? Aquí me van a ayudar ustedes a calcular, porque va a ser un poco largo en algunos cálculos. Entonces, me van a ayudar ahí con su calculadora. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar una población cuya n va a ser 3. ¿Ya? 3. Y los elementos que están en esta población van a ser el 1, el 2 y el 3. ¿Ya? Y voy a tomar en cuenta un n chico igual a 2. Ya, entonces, lo primero que les pregunto yo a ustedes, ¿cuántas muestras puedo formar? Lo que voy a hacer es un muestreo con reemplazamiento. Ahora, igual se puede hacer sin reemplazar. ¿Ya? Lo puedo hacer de las dos formas, así que partamos con reemplazando o con reemplazamiento. ¿Ya? ¿Qué significa que sea con reemplazo? Significa que yo saco un elemento, ¿cierto? Lo muestreo y lo devuelvo. ¿Ya? Eso significa. Entonces aquí voy a partir con reemplazamiento. ¿Ya? Con reemplazamiento. Entonces, lo que está diciendo esto, ¿ya? Lo que dice es que
se saca un elemento y ese elemento se vuelve a poner en el lugar, digamos, para volver a sacarlo. Entonces, en esto, ¿cierto? En esto, ya, ¿tienen el dato de cuántos son o no? Sería 3 sobre 2. ¿Cuánto da eso? 3. ¿Da? 3. Entonces, miren, lo vamos a hacer con reemplazamiento primero y después lo hacemos sin reemplazamiento. Entonces, las muestras que vamos generando son, ya, con reemplazamiento significa que se va a formar una muestra con el 1, 1, el 1, 2 y el 1, 3. ¿Ya? Después, las otras muestras serían ¿cuáles? La 2, 1. No, 2, 2, ¿cierto? Partamos con el 2, 2 al tiro mejor. El 2, 2. El 2, 1. El 2, 3. ¿Ok? Y después, esto es con reemplazamiento, ¿eh? Por eso que sale el 1, 1, el 2, 2 y también podría salir el 3, 3. Entonces, 3, 3, 3, 1, 3, 2. ¿Ya? Entonces, acá yo lo que voy a sacar es el promedio. ¿Ya? El promedio. Entonces vamos a sacar en cada una de las muestras el promedio. Entonces, por ejemplo, el promedio 1, que es la muestra 1, va a ser la suma de esos dos, ¿cierto? De 2, o sea, da 1. Después saco el promedio en la muestra 2. En la muestra 2 saco el promedio también. Entonces suma esos dos, da 1.5. En la muestra 3 saco el promedio. Eso da 2. En la muestra 4 voy a sacar el promedio. Y eso da 4, 2. Después en la muestra 5 voy a sacar el promedio y ahí da 1.5. En la muestra, esta es la muestra 5. En la muestra 6 el promedio da 2.5, ¿sí? En la muestra 7 el promedio va a dar 6, 3. En la muestra 8 el promedio nos va a dar 4, serían 2. Y en la muestra 9 el promedio nos da 2.5. Ya. Entonces, lo primero que yo les puedo decir es lo siguiente, que si yo saco el promedio, ¿cierto? El promedio en cada una de estas muestras, por ejemplo, saco el promedio 1, el promedio 2, el promedio 3, el promedio 4, ¿me van a dar los mismos promedios? Como pregunta, ¿me van a dar los mismos promedios? No, porque aquí ya está claro que no es así, ¿cierto? No me dan los mismos promedios. Ahora, ¿de qué depende que me dé un valor determinado del promedio? ¿De qué está dependiendo? ¿Depende del tamaño de la muestra? ¿De qué está dependiendo eso? ¿De qué depende que en una muestra determinada me dio un número determinado? O la pregunta también podría ser, ¿se puede saber antes de hacer el muestreo qué promedio me va a dar? Bueno, la respuesta es que no, ¿ya? No. Por lo tanto, estos promedios que yo acabo de sacar, ¿cierto? Corresponden a la media, ¿ya?
la media. Entonces, esta media, que es una media que se saca en distintas muestras, es lo que se conoce como una variable aleatoria. Entonces, la media es una variable aleatoria. ¿Por qué? Porque es cierto que los valores promedios que yo vaya obteniendo en las distintas muestras no dependen, ¿cierto? O primero, no son iguales todos y dependen de los elementos que estén en la muestra. Y un elemento está en la muestra, ¿cierto? ¿De qué forma? De forma aleatoria. Por lo tanto, la variable X es una variable aleatoria. ¿Ya? Y del concepto de variable aleatoria, ¿cierto? Que ustedes estudiaron en la estadística anterior, se podría afirmar lo siguiente, que si es una variable aleatoria, puede tener su función de probabilidad. Y si tiene su función de probabilidad, puede tener su media y su varianza. ¿Se entiende? Entonces eso es lo que vamos a ver a continuación. Mismo. Entonces, este cuadro resumen que está aquí, voy a tomar, o esta parte, digamos, la parte que voy a considerar es la siguiente, que es todos los valores de medias que tuve aquí. ¿Ya? Entonces, eso lo voy a resumir ahora, en un cuadro. Mira. Eso lo vamos a resumir al otro lado. Entonces, vamos a resumir todo eso en un cuadro. Donde este cuadro va a tener el valor de la variable. Entonces vamos a hacer un cuadro más o menos por aquí. Entonces va a tener, por un lado, el valor de la variable y la probabilidad respectiva. Entonces, más o menos tenemos lo siguiente. Entonces aquí está la variable aleatoria, que es la media. Y aquí está la probabilidad. ¿Ya? La probabilidad. Entonces, ¿qué valores va a tomar o cuál es el rango de variación de esta variable aleatoria? ¿Cuál es el rango de la media? ¿Cuáles valores va a tomar o cuáles valores toma? Entonces yo me fijo, toma valor 1, 1.5, 2, 2.5 y 3. O sea, el rango es 1, 1.5, 1.5, 2, 2.5 y 3. Esos son todos los valores que puede tomar la variable aleatoria. Entonces, eso los voy a anotar aquí. Entonces, 1, 1, 1.5, 2, 2.5 y 3. ¿Ya? Esos son todos los valores que, ¿cierto?, está tomando esta variable. Ya, pregunta hasta allí, alguna duda, algún comentario respecto a lo que estoy haciendo. Entonces, ahora yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. ¿Cuántos valores hay aquí? Hay 9, ¿cierto? 9 valores. Ya. ¿Cuál es la probabilidad que el valor sea 1? 1 en 9. ¿Cuántos valores 1.5 tenemos acá? Tenemos 2. Por lo tanto, la probabilidad de que sea la variable toma el valor 1.5 es 2 en 9. ¿Cuántos valores 2 tengo acá?
1, 2, ¿cierto? Hay dos valores 2, por lo tanto 2 en 9. ¿Cuántos valores 2.5 tengo acá? Parece que hay 3, aquí son 3 los de valores 2. ¿Eh? Los valores 2, ahí hay uno, ahí hay otro, y aquí hay otro, hay 3. 3 dividido 9, o 3 sobre 9. 2.5, hay 2. 2 dividido 9. Y 3 hay 1. 1 dividido 9. Ya. Lo que está acá, ¿cierto? Lo que acabo de encontrar, que es lo que voy a marcar, ¿ya? Esto, eso de ahí, es lo que se conoce como la función de probabilidad, ¿cierto? La f de p. Esta es una f de p. Es una función de probabilidad. Ahora, ¿cómo sabemos qué es función de probabilidad? Bueno, para que sea función de probabilidad se deben cumplir dos condiciones, ¿ya? Dos condiciones son las que deben cumplir las funciones para ser funciones de probabilidad. ¿Cuáles son? Que las probabilidades tienen que ser mayores o iguales que 0. Esa es una. ¿Qué más debe cumplir? Que al sumarlas todas, ¿cuánto debe valer? 1. Esto es una función de probabilidad de una variable discreta. Esto es una variable discreta, no es continua, por eso que tiene esa forma. Entonces, ahora yo puedo ir verificando, mire. ¿Probabilidad mayor o igual que 0? Sí, todas. ¿Ya? Y si las sumo todas, ¿me da 9? 9 dividido 9, que es 1, sí. Por lo tanto, ahí está su función de probabilidad. Ahora, si yo tengo su función de probabilidad, que es lo que yo acabo de encontrar, que es esto, entonces podría sacar la media. La media de esta función de probabilidad. Entonces podría sacar el valor esperado de la media. ¿Cierto? ¿Y cómo lo saco? Bueno, por definición, esto es 1 por 1 dividido 9 más 1.5 por 2 dividido 9, ¿cierto? Más 2 por 3 dividido 9, más 2.5 por 2 dividido 9, y más 3 por 1 dividido 9. Si resuelvo eso, me da la media. Y si tengo la media, también podría sacar la varianza. ¿Ya? También podría sacar la varianza. Y también podría yo, de alguna forma, ¿cierto?, obtener su número, su valor. ¿Ya? No es necesario que lo haga. ¿Ya? No es necesario que lo haga. Pero sí puedo destacar lo siguiente. Que a partir de esto, a partir de lo que acabo de hacer, ¿ya?, que es una forma numérica de explicarlo, se podría decir que la media, ¿cierto? La media es una variable aleatoria. ¿Ya? Es una variable aleatoria. Y por lo tanto, la media tiene su función de probabilidad. Y si tiene su función de probabilidad, tiene su media y tiene su varianza. Bueno, a eso que acabo yo de hacer, que se entiende ahora a generalizar, se le denomina distribución muestral de la media. ¿Ya? Entonces, lo que acabo de encontrar yo, lo que acabo de hacer aquí, es utilizar, ¿cierto?, un ejemplo para verificar que la media muestral, que es diferente en términos de que es una media que proviene de la muestra, de cada una de las muestras, es una variable aleatoria. Y si es una variable aleatoria, tiene una función de probabilidad. Y si tiene función de probabilidad,
tiene su media y tiene su varianza. Eso es lo que se denomina una distribución muestral. Pregunta respecto del concepto. Ahora lo vamos a ver acá para el caso de la normal. ¿Alguna pregunta? Ya, entonces ahora les voy a mostrar la presentación con esta misma idea, ya con esta misma idea que está aquí. Pero lo que va a cambiar es la distribución. Ahora, este ejemplo también se puede hacer sin reemplazar, ¿ya? O sea, sin reemplazar significa que si está el 1, no vuelve a salir el 1, ¿cierto? Eso sería como el sin reemplazar, pero también funciona igual, ¿no? ¿Se entiende? Ya, entonces voy a la presentación para que lo veamos. Entonces, en la presentación, lo que voy a ver es lo siguiente. Son estas tres distribuciones muestrales. La de la media, la de la varianza y de la proporción, ¿ya? Que son los tres elementos que estaban en el gráfico ahí relacionados entre lo que es población y muestra, ¿ya? Entonces, para esto voy a considerar un ejemplo, que es el siguiente. Mire, para explicar esto de la distribución muestral de la media. Tenemos una población que hay una característica X, que puede ser cualquiera, puede ser estatura, edad, etcétera, etcétera, lo que sea, da lo mismo en realidad, ahora no interesa cuál es el contexto de esa variable, cuya distribución es normal. Tiene una medida de 12 y una varianza de 16. Entonces, ¿qué se pide? Bueno, ahí es probabilidad, ahí se me pasó una letra ahí. Dice, se pide probabilidad de que un elemento de esa población elegido al azar tenga la característica superior a 14. ¿Cómo se hace eso? Entonces ahora lo voy a hacer para recordarles cómo se hace esto. ¿Ya? Esto no está desarrollado, sino que yo lo voy a ir haciendo en la pizarra. Entonces, lo que tengo, ¿cierto? Es lo siguiente. Tengo una variable, ¿ya? Una variable que va a ser X, que tiene una distribución de tipo normal, con una media, que es 12, y una desviación estándar, o varianza, ¿cierto? Sigma cuadrado, que es 16, en el fondo 4 al cuadrado. ¿Ya? Esas son las características de esta variable. La pregunta 1, me dice, la probabilidad de que un elemento de esa población elegido al azar tenga la característica superior a 14. O sea, me dice la probabilidad de que X sea mayor a 14. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué debo hacer para calcular esa probabilidad? Complemento. ¿Cierto? Sacamos complemento. Entonces sería 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 14. Ya, hasta ahí vamos bien. Ya. ¿Qué más debo hacer para poder sacar ese número? Normalizarlo. ¿Cierto? Entonces transformarla en una Z. Entonces esto va a ser la probabilidad de Z. Ahora, ¿cierto? Ya no va a ser X, sino Z menor o igual que 14 menos 12 dividido en 4. Entonces, eso ahora lo tengo que resolver, ¿cierto? Y ustedes me ayudan, yo no tengo resultado, así que lo tengo que calcular igual que ustedes.
Ya, ¿cuánto me da eso? Sería un medio, parece, ¿no? Sí. Ya, 0,5. ¿Qué tengo que hacer a continuación? ¿Qué tengo que hacer? Ir a la tabla y buscar ese valor, ¿cierto? Menor o igual a 0,5. Entonces, vamos a la tabla y ¿en qué encontramos? En la tabla del Z. ¿Cuánto nos da? En 0,5 nos da 0,6915. Ok. ¿Ya? Entonces aquí nos queda 0, 69, 15. Ya, y eso nos va a dar la diferencia, ¿cierto? La diferencia que hay que sacarlo con 1. $0,30, 85, ¿está bien? Ya. Eso es, ¿cierto? Calcular la probabilidad de que X, en este caso la característica que menciona el problema, sea mayor a 14. ¿Alguna pregunta con eso? Eso ya lo habíamos hecho algo, así que por lo tanto no creo que esté algo que sea confuso para usted, al contrario, yo creo que eso todos deben saber cómo se calcula. Pero igual pregunto, ¿dudas? Ya, entonces lo otro, ahora vamos a mirar lo otro, miren. Vamos a mirar lo otro. Entonces ahora nos fijamos en la otra pregunta. ¿Ya? La respuesta la hicimos recién, ¿ya? Que es el 0,3085. Eso está listo. Pero mire la forma, ya, dice, considerando una muestra aleatoria de tamaño 9, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral, X raya, tenga un valor superior a 14? ¿La pregunta es diferente o es la misma? ¿Hay una diferencia en la forma de preguntar de eso? ¿La pregunta 2 es diferente o no están preguntando dos veces lo mismo? ¿Qué piensan ustedes? Es diferente, correcto. ¿Ya? Es diferente. Entonces ahí nos están haciendo otra pregunta. Entonces, ahora lo voy a hacer en la pizarra. Entonces aquí tengo un n igual 9 y me están preguntando por el x ray. Entonces ahora lo que voy a hacer es mirarlo en la pizarra. Entonces la segunda pregunta, ¿ya? La segunda pregunta lo que tengo son algunos elementos distintos. En la segunda pregunta tengo un n igual a 9. Ese es un elemento, digamos que está considerado, y ese es un tamaño de muestra. ¿Ah? Este es el tamaño de una muestra. Ese tamaño de muestra puede variar, sin duda que sí, puede cambiar. ¿Ah? Puede cambiar y por lo tanto
9 es particularmente para este problema, ¿ya? Pero ahora la pregunta, ¿cierto? La pregunta 2 está planteada de la siguiente forma. ¿Cuál es la probabilidad de? Ahora no me preguntan por X, me preguntan por la media que sea mayor a 14. Esa es la pregunta. Eso es lo que me están preguntando ahora. Entonces, con eso, ¿cómo lo resuelvo? ¿O cuál sería una forma de poder resolver eso? ¿De qué forma se podría resolver? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea como para poder tratar de resolver ese problema? Ya, este problema, ¿cierto? No se resuelve a menos que yo encuentre la distribución muestral de la media. Y eso es lo que voy a escribir acá, abajito, para hacerlo. Mira. Entonces aquí se debe encontrar la distribución muestral de la media. ¿Ya? Pero no cualquier media, sino que de la media de una población normal. O de una variable que viene de una población. Dejémoslo ahí nomás como media, pero se debe entender que es una media muestral que proviene de una población normal. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer acá abajo. Entonces, lo voy a hacer en forma general y después lo particularizamos para el problema. Entonces, ¿cómo se hace? Ya, partimos de la base que X, que es una variable aleatoria, se distribuye normal con una media determinada y una deviación estándar determinada. ¿Ya? Esto en general. Ahora yo no estoy hablando, el problema ya lo vamos a resolver, pero primero voy a tratar de expresarlo en términos generales. Entonces, si yo, ahora lo que quiero encontrar, ¿cierto? Esta es la distribución que yo tengo como conocida. ¿Ya? Esta es con la que parto, ¿ah? Con la distribución que yo parto. Ahora, si esa X fuese otra población, o sea, no fuese esa población, tendría que hacerlo con otra población que no sea la X, o sea, perdón, que no sea normal. ¿Ya? Pero aquí vamos a trabajar con poblaciones normales. Entonces, lo que yo pregunto es esto. ¿Cuál es la distribución? ¿Cuál es la distribución de eso? ¿Ya? ¿Qué distribución tiene eso? Eso es lo que quiero encontrar yo. ¿Ya? Es la distribución de la media muestral. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Y eso lo voy a hacer. Acá voy a tirar una línea para hacerlo en el otro lado de la pizarra. Entonces, acá tenemos lo siguiente, que la media muestral es igual a la sumatoria de los X u Y dividido en N, ¿ya? Donde, si esto viene de una normal, quiere decir que X u Y, cada uno, se distribuye normal con esa media y con esa división estándar. ¿Ya? Todos se distribuyen de la misma forma. Entonces, si le saco el promedio, ¿cierto? Le saco la media a esto, se le voy a sacar la media. La media
de la X barra. Entonces, la media de la X barra va a ser, ojo que el valor esperado es media. Entonces, va a ser el valor esperado ¿de quién? De la sumatoria de los X sub I dividido en N. ¿Ya? Luego, por propiedad del valor esperado, el N queda afuera y queda 1 dividido en N, ¿cierto? Y aquí quedaría valor esperado o sumatoria, puedo poner esto, ¿cierto? Sumatoria de los valores esperados de cada una de las variables. Ya, entonces, queda 1 dividido en N por la sumatoria de los valores esperados. Va a ser el valor esperado de X1 va a ser mu más el valor esperado de X2 también va a ser mu más hasta eso. ¿Cuántas veces se da eso? N veces. Por lo tanto, esto queda simplemente la media mu. Ahora, hay una propiedad, ¿cierto?, que se llama propiedad reproductiva de la normal. Y eso lo voy a anotar aquí como antecedente. Propiedad reproductiva de la normal. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la suma de variables normales o la resta de variables normales es normal. Entonces, la suma o resta de variables distribuidas normal es normal. ¿Ya? O sea, eso garantiza de lo que voy a decir a continuación. Ya, entonces, ¿qué garantiza? Que si yo, cada una de estas es una normal con esa característica. Por lo tanto, si sumo toda ella, eso también es normal. Porque es la suma de variables normales. La suma de variables normales es normal. Por lo tanto, con esa propiedad se podría decir lo siguiente. Que la X raya, como es una variable aleatoria, y es una variable aleatoria normal, tiene una distribución también normal. ¿Cuál es su media? Lo que está ahí. ¿Y cuál es su varianza? Y eso es lo que tenemos que encontrar ahora. Lo que tenemos que ver cuál es lo que va aquí ahora. Ahí. Eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Se entiende hasta ahí la deducción? ¿Alguna pregunta? Entonces voy a continuar acá, ¿ya? Bien, aquí todavía no puedo resolver el problema. El problema tengo que, una vez que termine con esto, lo vamos a resolver, así que lo vamos a dejar pendiente ahí. Entonces borramos acá. Y vamos a sacar la varianza. Entonces ahora tendríamos que hacer lo siguiente. Tendríamos que sacar la varianza de la media. Ya, entonces, la varianza, ¿cierto? Tenemos que sacar la varianza de la sumatoria de lo de xi dividido en n. Ya, sabemos
¿cierto? Que por propiedad de la varianza, el n sale al cuadrado. 1 dividido en n al cuadrado por la varianza. Ya, yo no sé si aquí estamos hablando de que las variables tienen la misma distribución y también son independientes entre ellas. ¿Ya? Entonces tienen la misma distribución y son independientes. Luego entonces, aquí va a quedar la sumatoria de las varianzas de cada x, o x sub i. Entonces, 1 dividido en n cuadrado por, ¿cuántas veces voy a sumar la varianza? N veces. Por lo tanto, va a ser n por ¿cuánto? ¿Cuánto es la varianza de una x? Sigma. Entonces, esto va a ser sigma dividido en n. ¿Ya? Pero es sigma cuadrado la varianza de todas maneras. ¿Eh? Sigma cuadrado. Ahí. Ahí. ¿Ya? Entonces, en el lugar de eso, que acabo yo de encontrar, ¿cierto? Ya no voy a poner esto, sino que ahora puedo poner con propiedad que aquí va a ser sigma dividido raíz de n. Y esto, lo que acabo de encontrar, es lo que se conoce como la distribución muestral de la media. ¿Ya? Lo que acabo de encontrar acá abajo. Eso es, lo que está ahí, es la distribución muestral de la media. Y con eso ya estamos en condiciones de resolver el problema. Preguntas, dudas. Ahora, ¿era necesario hacer eso? Sí. Era necesario obtener la distribución muestral de la media. Porque con eso ahora podré trabajar ahí arriba. ¿Preguntas? Entonces ahora completo el problema. Entonces voy a borrar esta parte. Ya tengo lo que necesito, que es esto. Ahora, todo lo que yo hice, todo lo que hice fue la deducción para llegar a lo que está en el recuadro en rojo. Ustedes no la tienen que hacer, ustedes tienen que utilizar esto. ¿Ya? O sea, de aquí en adelante lo que van a hacer es usar este resultado, el que yo encontré aquí, se va a utilizar. Profe, Entonces voy a... Sin duda. ¿y ¿Preguntas? cómo, por qué, sí, por qué se dice que distribuye normal? Porque en la propiedad, esta propiedad que yo les puse aquí, que es la propiedad reproductiva, dice que cuando yo sumo variables que son normales, ¿ya? Sumo variables normales, la suma también se distribuye normal. Eso quiere decir lo que dice la propiedad reproductiva, que normales generan normales, digamos. Ahora, lo que sí hay que tener cuidado, acá estamos en un caso particular en que todos tienen la misma distribución, ¿ya? Pero también puede pasar, ¿cierto?, que tenga normales en donde no esté la misma distribución. ¿Ya? Me refiero a qué. Por ejemplo, no sé, una variable se distribuye normal con media 5 y varianza 3. Otra variable se distribuye normal con media 8 y varianza 7. Ahora, si las junto, ¿cierto? Las junto, la suma también se distribuye normal. Pero hay que saber cuánto es la media y cuánto es la varianza, o la división estándar. Pero al juntarlas, ¿cierto? Al juntar las dos, a dos normales me da normal. Si junto tres normales, me da normal. Si junto n normales aquí estoy juntando n normales, porque estoy sumando de 1 a n normales también me da normal. ¿Ya? Es esto, lo que está ahí garantiza que la suma de variables normales o la resta también es normal. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, entonces ahora estamos en condiciones de resolverlo de arriba.
Entonces ahora miren, acá para poder resolver esto, ¿cierto? Para poder sacar este número, que es el que hay que sacar, lo primero que yo tendría que saber es cuál es la distribución de esta media. Ya. Como es una media que viene de una población normal, es normal. Ahora, ¿cuál es su media? Bueno, según esto, su media es la misma que la tiene la población. O sea, en este caso, la media de esto es 12. ¿Cuál es su desviación estándar? Es sigma, que es 4, porque sigma cuadrado es 16, 4 dividido en la raíz de n. N es 9, por lo tanto la raíz de 3, pero la raíz de 9 que es 3. Entonces, esa es la distribución de la X raya. Entonces ahora con esos datos voy a trabajar arriba. Entonces aquí no se olviden que esto queda así, como 1 menos la probabilidad de que X raya sea menor o igual a 14. Entonces, esa parte, ¿cierto? Con esta distribución, teniendo ya conocida la distribución, que es esto, ahí está conocida la distribución, por lo tanto, la utilizo nada más, esto va a quedar así. Va a quedar igual a 1 menos probabilidad de Z, ¿cierto? Z menor o igual que 14 menos 12 dividido en 4 tercios. Y eso lo tengo que sacar. Entonces, debería sacar el número que aparece ahí. Entonces, serían 2 arriba, serían 6, ¿cierto? 6 cuartos. ¿Sí? ¿Estoy bien? Que es 2.5. Entonces, el valor que va a dar toda esta operatoria es 2,5. Y ahora lo que tengo que hacer es ir a la tabla y revisar ese número. ¿Cuánto es el 2,5? Profe, ¿Ya? 6 cuartos da 1,5. Ah, ya, perdón. Entonces, ahí 1,5. Gracias. Ya, ¿y eso cuánto da? El Z, en 1.5. Según lo que yo miro acá en la tabla es 0,9332. Exacto. ¿Ya? Y eso, ahora hago la diferencia, ¿cierto? Y lo que tengo ahí es 0,068. Es 0,0668 en realidad. Esa es la probabilidad pedida. Ahora, les vuelvo a insistir con lo mismo, ¿ya? Acá fue necesario utilizar esto. Que ahora, una vez ya obtenido esto, ya no tengo que volver a sacarlo, sino que cada vez que me pregunten por una probabilidad donde esta media venga de una población normal, simplemente digo que esa media se distribuye normal con esa media y con esa desviación estándar. Preguntas.
¿Dudas? Entonces, mira, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Hay otro problema acá, ¿cierto? Este ya está listo, el problema con el que empecé. Entonces, eso está listo. ¿Mm? Y hay otros dos problemas. Entonces, ahora lo que quiero yo es que los traten de hacer ustedes, por lo menos el uno, y yo de ahí lo reviso en la pizarra. Entonces, les doy unos 10 minutos.
Ya les voy a desarrollar el problema, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya, entonces acá lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos que la variable es el tiempo de espera. Ya, entonces voy a poner acá X. ¿Ya? Tiempo de espera, le voy a anotar ahí con texto. De espera de un cliente, ¿cierto? Tiempo de espera de un cliente, eso en minutos. Ya, esa es la variable aleatoria. Ya, entonces, lo que tengo que tener ahora es la distribución de esta variable aleatoria. Entonces, X se distribuye normal y tiene una media que es de 10 minutos y tiene una deviación estándar o típica de 2 minutos. Entonces, la pregunta 1 nos pregunta lo siguiente, nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo medio de espera de una muestra de 25 clientes no supere los 9 minutos? O sea, me pregunta, la probabilidad que el tiempo medio sea inferior a 9. Eso es lo que me está pidiendo calcular. Ya. Y dice que se tomó acá una muestra de 25 clientes. ¿Ya? N igual 25. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es encontrar la distribución de probabilidad de la media. Entonces, yo sé que si esa media viene de una población normal, también es normal. La media es la misma media que está ahí. Y lo que cambia es la desviación estándar. ¿Por qué? Porque es la desviación estándar de la población dividido en la raíz cuadrada de 25, que es 5. Esa es su distribución. Por lo tanto, si quiero calcular su probabilidad, tendría que ser z menor a 9 menos 10 dividido en 2 quintos. Ya, eso va a ser z menor a. Entonces va a ser menos 1, ¿cierto? Menos 2.5, ¿está bien? Aquí arriba me da menos 1. Entonces sería menos 1 dividido en 2 dividido 5 sería menos 5 medio, menos 2.5. Entonces ahora lo que tengo que hacer es mirar eso en la tabla. ¿Ya? ¿Y en la tabla qué dice? Menos 2.5 es 0,0
0,62. ¿Lo pueden chequear ustedes? Eso es. ¿Ya? Ahí está calculada, ¿cierto?, la probabilidad que se pide. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Esa es la 1. Y la 2 simplemente pregunta por la distribución, cuando la n son 64. Entonces la x barra, cuando la n cambia, queda 10, eso no cambia, la media no cambia, y lo que va a cambiar aquí es 2 dividido en la raíz cuadrada de n, que en este caso son 64, serían 8. Esa sería la distribución, ¿cierto? Cuando la media, perdón, la n cambia a 64. ¿Ya? ¿Alguna pregunta respecto de ese problema? Yo, profe, ¿por Dime. qué era 2/5? 2/5 porque acuérdate que cuando nosotros comenzamos con la distribución, ¿cierto?, de la media, dijimos lo siguiente. Dijimos que en una población normal, con una variable que se distribuye normal mu sigma, la media, ¿cierto? La media de esta misma distribución, de esta misma población, se distribuye normal mu sigma dividido raíz de n. ¿Ya? Y el n es 25 ahí. Gracias, profe. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Esto es lo que van a aplicar sucesivamente, ¿ya? O sea, esto creo que es algo que, no, insisto, no tienen que hacer la deducción cada vez que lo hacen, sino que deben ustedes asumir que esa es la distribución y con eso van a trabajar, ¿ya? No tienen que estar sacándola constantemente, sino que lo que tienen que hacer es usarla tal cual. Entonces, si ustedes van a calcular probabilidades sobre la media, o van a calcular algo sobre la media, bueno, particularmente probabilidades, lo que tienen que tener es su distribución. Y su distribución es la que aparece ahí, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Y ahora no sé si alcanzaron a ver el segundo problema, o el tercero en realidad. Ahí está, ¿cierto? Para que vean el tercer problema. Una información para la prueba y bueno, y también para el control. Los contenidos son, esto igual se los voy a enviar por anuncio. Las distribuciones de probabilidad: binomial, Poisson, exponencial y normal. Y esas son las que yo les envié hoy día, ¿cierto? Como archivo adjunto, en términos de un resumen de contenido y una guía de trabajo para que la desarrollen justamente con ese tipo de problemas. Propiedades de los estimadores: ensesgamiento, error cuadrático medio, eficiencia, consistencia. Estimadores por momentos y por máxima verosimilitud.
y lo que estamos viendo ahora, distribuciones muestrales de la media, la varianza y la proporción. Bueno, la clase del día jueves completaríamos con la proporción y la varianza. Ya está listo lo que es la distribución muestral de la media. En estos momentos entonces nos quedaría nada más que el contenido a abordar pendiente sería la distribución muestral de la proporción y de la varianza, que lo completamos el jueves, y ahí estaríamos listos con la materia para la prueba. ¿Alguna pregunta? La prueba es la semana del 20, después de la semana del feriado, que la semana está el 21, ¿cierto? 21, que es día jueves. La semana siguiente debemos tomar la prueba. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? Ya, entonces quedamos hasta acá y el problema que queda pendiente, que es el número 2, ¿cierto? Lo tratan de resolver y me cuentan si es que tienen algún problema, si es que es necesario resolverlo, lo comenzamos a resolver en la próxima clase, al principio. Y como les decía, quedan 2 temas pendientes, que es lo que vamos a revisar la próxima clase, y con eso estaríamos listos para la prueba. Y la semana siguiente, que en este caso tendríamos solamente clase el día martes, haríamos solamente ejercicios. Ahora, lo importante es que ustedes tomen el material que yo le hice llegar. Esa parte yo la trabajé, digamos, no tan en profundidad, pero por lo menos les di ¿cierto? Una clase de lo que son distribuciones de probabilidad, ¿ya? Les mencioné las particularidades que tiene cada una de ellas y cómo se pueden aplicar. Ahora, lo que sería conveniente es que estudiaran esa parte, trataran de hacer los ejercicios y cualquier duda me la van comentando entre el jueves de esta semana y el martes de la próxima semana. ¿Dudas, consultas, comentarios? Ya, entonces, ok, nos estamos escuchando el próximo jueves. Que estén bien. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Nos vemos. Chao.